Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de ACM Canal 54. Se llama Estela Ríos, es la titular de la unidad es la consejera jurídica, titular de la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, es decir, del Poder Ejecutivo del Presidente de la República. Estela Ríos se llama la señora, pues ni más ni menos que frenó a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pretendían discutir, el día de hoy, al día de mañana, el asunto relacionado con el Plan B. Hubo una manifestación de inconformidad que también se dio a conocer, pero que quieren resguardar, que no quieren dar a conocer. Aquí le doy toda la información. Resulta que hay una iniciativa de ley aprobada, pero que fue declarada inconstitucional. Bueno, fue denunciada como inconstitucional. Estamos hablando de 2017-2018. Todavía no llegaba el gobierno de la Cuarta Transformación. Han pasado alrededor de 5 años y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado respecto a ese recurso de inconstitucionalidad, y no pueden ir sobre otros recursos de inconstitucionalidad cuando no han resuelto un caso de hace 5 años. Así los paró en seco la licenciada, obviamente titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a tal grado que solamente fue una sesión muy breve. Aquí le tengo toda la información porque como han estado dando lata por ese lado, pero hay que aclararlo porque son buenos para ese asunto de inventar situaciones. Mire, primero, en la página de Aristegui, dice que, hablaron con Diego Valadez, un ex titular de la Fiscalía, ex procurador de Justicia con Salinas, y dicen que la Presidencia de la República le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación retrasar el debate sobre el Plan B electoral. Y eso es una verdad a medias o es una mentira. ¿Por qué? Bueno, porque hay un asunto no resuelto que tiene que atender la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora Presidencia pide a Suprema Corte, fíjese cómo lo ponen, como si la Presidencia le estuviera pidiendo el favor a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que detengan el Plan B. No, lo que pasa es que la Ley General de Comunicación Social fue impugnada desde 2018, no, fue en 2017, pero desde entonces no hay una sentencia sobre el tema. Eso argumentó la Consejería Jurídica a cambio de Estela Ríos. La Presidencia de la República pidió a la ministra presidenta Norma Lucía Piña, no abordar este jueves la impugnación sobre la parte del Plan B electoral cuyo proyecto plantea invalidar las reformas realizadas por la mayoría de Morena. El argumento de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es que el máximo tribunal debe definir primero una impugnación que está pendiente desde 2018, cuando se expidió la Ley General de Comunicación Social. Esa ley, dice la Presidencia de la República, fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y el Partido Acción Nacional, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido Movimiento Ciudadano. En ese momento se reclamó que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de las disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución Federal. Las impugnaciones fueron admitidas, pero desde entonces, 2017-2018, no hay una sentencia sobre este tema. Esto argumentó la Consejería Jurídica. Hasta la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha dictado sentencia definitiva, a pesar de que han transcurrido prácticamente 5 años desde su impugnación en 2018. La Consejería Jurídica hizo un respetuoso llamado a la Suprema Corte para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los poderes de la Unión. En particular pide decidir antes las impugnaciones 2018, y esto es natural, para evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza, seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México. En el comunicado también se reclamó que en 2018 el asunto fue admitido a trámite en la Corte sin suspender la ley, aunque en este paquete de reformas electorales sí se concedió la impugnación. Ese fue el argumento. Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52-2018 y sus acumulados 53-2018 y 55-2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la Ley General de Comunicación Social impugnada
no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta, contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad en el expediente 29/2023 y sus acumulados, relativa al derecho por el que se reforman las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Así, el tema fue por algo que no hicieron en su momento. Y esto, bueno, pues ya sabemos cómo se las gasta Aristegui, ¿no? Desde luego, la presidencia de la República se inconformó por lo que hizo Pérez Dayán. Así lo consignó también Aristegui, cheque. Alberto Pérez Dayán, y ayer la presidencia de la República acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de actuar con irresponsabilidad por la filtración de este proyecto de sentencia que propone invalidar la primera parte de las reformas electorales conocidas como Plan B. A través de su consejería jurídica, la presidencia de la República afirmó que la filtración de este proyecto constituye un delito, por lo que exigió al máximo tribunal del país que inicie de oficio una investigación interna para deslindar responsabilidades y evitar que haya más conductas ilegales sobre este asunto. Por esta razón, dice un comunicado emitido por el gobierno, se espera que la Suprema Corte de Justicia inicie de oficio la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar en futuros casos este tipo de conductas ilegales. La Consejería Jurídica de la Presidencia explicó que de conformidad con el Acuerdo General número 18/2006 emitido por el Pleno de la Corte, los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada mientras no se hagan públicos por canales institucionales, por lo que la entrega clandestina de este proyecto de sentencia a un medio de comunicación no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad. En su comunicado, la Presidencia de la República agregó que la divulgación de un proyecto de sentencia que aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el Pleno viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación en materia de imparcialidad. Por lo anterior, se destaca que la publicación del proyecto de sentencia, que debió estar reservado, es una práctica ilegal que afecta al principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia en nuestro país. Asimismo, pues cita una violación al artículo 225 del Código Penal Federal en lo tocante a los servidores públicos que den a conocer a quien no tenga derecho documentos, constancias o información que obren en un proceso judicial y que por disposición de la ley estén reservados. Y el texto del gobierno federal hace una serie de preguntas sobre esta publicación, como por ejemplo, ¿quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la Suprema Corte filtró un medio de comunicación en exclusiva un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada? Y concluye, pues, si la filtración de esta información afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales. ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información? Son cuestionamientos que la Suprema Corte de Justicia debe responder al pueblo de México. Y también ayer, precisamente, la Corte pues publicó este proyecto, fue listado y agendado para su discusión en la sesión ordinaria del próximo jueves 4 de mayo, es decir, mañana, en donde aparece... Bueno, esto ya es el día de hoy. El tema central aquí es por qué el ministro Pérez Dayán filtró todo el expediente si eso está prohibido por la propia ley. Bueno, yo creo que los ministros y ministras deben conocer bien la ética, deben conocer qué es la ética y por qué no pueden sacar a la luz y menos darlo a conocer en exclusiva a diferentes medios de comunicación. Es algo que no pueden dar a conocer al público en general la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque entonces se violenta el debido proceso, cosa que no les interesa mucho a los ministros y ministras. O sea, eso también tenemos que comentarlo, porque igual dan a conocer este tipo de sentencias, este tipo de irregularidades sin que pase nada. Simplemente pues tuvieron la decisión de dar a conocer un proyecto. Fíjese bien, es el proyecto del Plan B.
Ya dijo Pérez Dayán que eso no va a proceder de acuerdo a un dictamen propio. Y sin embargo, esto no lo pueden dar a conocer. ¿Hay una inconformidad por parte de Presidencia de la República? Sí. Sí hay un proyecto de inconformidad. De hecho, se presentó ante las autoridades competentes y eso es lo que detuvo en un momento dado lo que pretendía hacer Pérez Dayán, soltar el día de hoy jueves, esta situación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los detuvo la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pero en corto. Y bueno, si ustedes dudan, no tienen por qué dudarlo, le estoy diciendo la verdad. Esta es la sesión de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dijeron, pues mejor lo dejamos para mañana. Fíjese usted, estuvo bien corta la sesión por la petición y la inconformidad del gobierno federal en el caso de la Consejería Jurídica. En principio quiero mencionar que la sesión se abre hasta estos momentos en virtud de que se realizó una sesión previa por este tribunal pleno. De cuenta, señor secretario, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 45 ordinaria, celebrada el martes 2 de mayo del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay observaciones, les consulto si la podemos aprobar en votación económica. Queda aprobada el acta por unanimidad de votos. Continúe, por favor, señor secretario. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 253/2020 y su acumulada 254/2020, promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, bajo la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos que propone. Primero, es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 253/2020 y su acumulada 254/2020. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 4, 12º, fracción séptima, 20, 28, 39, 47, 61, 68, 69, 86, 75, 77, 89, 100, 105 y 134, todos de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas. Tercero, se declara la invalidez de diversos preceptos y porciones normativas de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, así como en la Gaceta Oficial del Semanario Judicial de la Federación. Gracias. Ministro Ponente. Muchas gracias, ministra presidenta. Este asunto, tanto este asunto como el asunto que está listado a continuación, que tiene que ver con la acción de constitucionalidad 155/2020 y su acumulada 121/2020, tratan la misma temática que se trató la semana pasada en relación con archivos de las entidades federativas. Me gustaría, si no tiene inconveniente este pleno, poder dejarlos en lista para adecuarlos a las decisiones que se tomaron precisamente la semana pasada en un asunto bajo la ponencia de la ministra Esquivel Moza. Me parece muy acertada su petición. Si no alguien tiene algún inconveniente que se haga de esta forma, ¿bajaría usted el proyecto con las adaptaciones? Exactamente, circularé hoja sustituta. Muchas gracias. Entonces quedan aplazados estos dos asuntos para verse con posterioridad. ¿Algún otro asunto que tengamos en la lista por ver? Ninguno, señora ministra presidenta. Muy bien. En consecuencia, voy a dar por terminada la sesión y los convoco y las convoco a los ministros y a las ministras para la próxima sesión ordinaria que tendrá verificativo el próximo lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Así, de esa manera, pues la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República detuvo a Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a otros ministros que les interesa mucho sacar adelante este proyecto, paradictos. Se detienen por lo pronto. Ella es Estela Ríos, la consejera jurídica de la Presidencia de la República.
que en cortito los paró la Consejería Jurídica. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.